Ha pasado casi 6 años desde cuando se prohibió la fumigación con glifosato a cultivos de hoja de coca en Colombia. El gobierno la habilita con este decreto. Señor ministro de Defensa, Diego Molano, buenos días, ministro. Néstor, buenos días. Un saludo especial para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes. Gracias, ministro. ¿Esta aspersión que está resucitando, ministro, será solo con glifosato? Lo que está determinado, Néstor, es que el programa de erradicación del gobierno es completo. Seguirá la sustitución voluntaria, seguirá la erradicación anual, pero tendrá un ejercicio complementario en aspersión con precisión con el químico glifosato. Ese será enfocado en unas áreas específicas, no será aplicado ni en parques naturales, ni en zonas de reserva ecológica estratégica, ni en comunidades técnicas si no se ha hecho consulta, y donde no esté operando el programa de sustitución de cultivos voluntarios PENIS. Específicamente será enfocado en áreas de cultivos extensivos industriales y donde hay fuerte presencia de grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de la FARC que buscan proteger estos cultivos de narcotráfico. Cuando el gobierno de la época, el gobierno Santos, ministro, cerró la llave de la fumigación con glifosato, dijo que era por razones de salud, porque el glifosato era cancerígeno. ¿En 6 años se le pasaron los efectos del cáncer al glifosato o qué pasó, ministro? Ha pasado mucho después de esa decisión, Néstor, y lo que ha venido sucediendo es que a partir de una sentencia de la Corte Constitucional y luego de un auto reciente de la Corte se fijaron 6 requisitos por los cuales el gobierno debería considerar poder habilitar este programa de aspersión por precisión, que es el que comenzaría a operar inmediatamente, se aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes. ¿Qué establece esos requisitos de la Corte? Primero, que este programa debería ser diseñado por entidades independientes al operador. Eso quiere decir a que unas entidades o de ambiente o del Ministerio de Salud o del Consejo Nacional de Estupefacientes y el gobierno que diseñan el programa y lo opera de forma independiente de la policía. Eso es lo que dice el decreto. Segundo, dice el decreto, de acuerdo con los lineamientos de la Corte, que habrá un proceso previo, un proceso durante y después de la aspersión que deberá evaluar las condiciones de salud y ambientales, y que para el desarrollo y la aprobación por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes deberán presentarse unos estudios de salud y también de impacto ambiental. Esos procedimientos han sido desarrollados por parte del gobierno, lo que permitieron habilitar este decreto, y nos quedan, aquí dimos un paso adicional, pero nos quedan 2 pasos adicionales, que es la aprobación del plan de manejo ambiental por parte de la ANLA y la presentación de estos estudios al Consejo Nacional de Estupefacientes, quien habilitaría el desarrollo de este programa de aspersión por precisión. Ministro, ¿qué porcentaje de la erradicación de cultivos de hoja de coca en Colombia pretende el gobierno hacer a través de la fumigación con glifosato? Este año tenemos nosotros hoy en Colombia, el gran reto nuestro es disminuir el total de hectáreas de coca que tenemos con el último informe, que eran 156.000 hectáreas. Este año la meta son erradicar 130.000 hectáreas dentro de las condiciones de aspersión por precisión que cumplan esas características que he señalado, que no se aplican ni en parques naturales, ni en zonas ecológicas estratégicas, ni donde se están dando los programas de sustitución voluntaria como el PENIS. Estamos teniendo un objetivo de 26.000 hectáreas. Inmediatamente, por supuesto, se ha aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Es decir, hay 26.000 hectáreas, ministro, que son parte de los cultivos extensivos e industriales, como los llama usted, de coca en el país. Solamente 26.000 de esas 130.000 que van ya, a ser asperjadas. Hay 53.000, pero la meta este año serían 26.000. Inmediatamente se ha aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Ya, ministro, lo otro es que le preguntaba a Néstor, y permítame seguirle con esta pregunta, que qué ha pasado en estos 11 años con el glifosato y si se fueron los efectos secundarios, razones por las cuales se había archivado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Y lo que ha pasado, ministro, en esta década es que Bayer ha tenido que pagar miles de millones de dólares, 11.000 millones de dólares a las víctimas del glifosato, y en concreto de uno de los herbicidas de la marca Monsanto que se llama Roundup. Entre tanto, nosotros, ¿qué? Es decir, ¿cómo es posible que mientras Bayer, por un lado, esté indemnizando a las víctimas de glifosato por haberles causado cáncer, entre otras razones, nosotros volvamos a reanudar con ese mismo químico la fumigación en el país? ¿En qué quedamos, ministro, entonces?
Aquí lo importante es que el gobierno ha avanzado en el cumplimiento de los requisitos que ha señalado la Corte. La información que nosotros hemos procesado es que precisamente esa discusión litigiosa de Bayer es un proceso que está en litigio aún en la Corte de Apelaciones del Estado de California y debe surtir diferentes instancias antes de que terminen las conclusiones. Sin embargo, es claro que en el caso de lo que estamos aplicando allí, exposición por precisión, hay que diferenciar una exposición permanente al herbicida sin ningún plan de manejo ambiental, como es lo que sucede en algunas actividades agrícolas. Aquí lo que tenemos es un plan de manejo ambiental que ha sido regulado normativamente y que permite como lo define este decreto, hacer un monitoreo permanente de los efectos. Y por supuesto corresponde al Consejo Nacional de Estupefacientes evaluar los estudios de salud que se han presentados por el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, ahora en este paso que seguirá después de haber aprobado este decreto, y lo mismo que los estudios de impacto ambiental. Ministro, ¿sería posible que así como Bayer o la firma que produce el glifosato tiene que responder por demandas civiles en Estados Unidos o en Europa, el gobierno colombiano aquí tenga que responder por demandas que tienen que ver con el glifosato en la salud? Lo que ha establecido el decreto precisamente son unos mecanismos para hacer los estudios antes, que son los que estamos haciendo en este momento, durante el proceso en materia de salud, en materia ambiental y después del proceso. Y cada uno de los requerimientos que se haga por parte de las poblaciones o las quejas que se tengan serán respondidos y evaluados dentro de los procedimientos. Ya no será la policía la que evalúe esas situaciones, sino estará encargado el sector de salud con el Instituto Nacional de Salud y el sistema de salud local en evaluar esos impactos ambientales. Será el encargado la ANLA y el IDAM de evaluar los impactos ambientales. Lo mismo en el caso de que hubiera afectaciones a cultivos agrícolas será el ICA, y en el caso de afectaciones a poblaciones será Fonvivienda. Pero lo importante, Néstor, es que el programa ha sido rediseñado totalmente. Hoy lo que tenemos es un programa que tiene muy claras y focalizadas las zonas, que son esas zonas de cultivos extendidos, totalmente automatizado y diseñado de forma que al no despejar en ninguna de las otras áreas, porque allí se hace erradicación manual, como he señalado, donde hay parques nacionales naturales, sistemas ecológicos estratégicos, no en comunidades técnicas donde no se haya consulta previa y no en donde hay programas de erradicación voluntaria ya acordados. Entonces, pues está totalmente automatizado y se ha diseñado de forma que solo llegue allí, a esas hectáreas, como no hay ninguna discrecionalidad del policía, del piloto, como hay una actividad de seguimiento permanente, es reportado involucrados en comunidades de resguardos indígenas y comunidades afro. Sin embargo, teniendo en cuenta los requisitos que ha señalado la Corte y el proceso que hemos establecido, en esas áreas se seguirá trabajando o programas de erradicación voluntaria o los programas de erradicación manual. Lo que está claro es que el objetivo de todo Colombia debe ser, y aquí este es un programa diseñado para proteger a los campesinos, no va a afectar los cultivos de pan coger. Este es un programa diseñado para mitigar los efectos, por supuesto, en salud y proteger el medio ambiente. Aquí los que tienen que temer son esos grupos armados ilegales que siguen con el negocio del narcotráfico, como incidentes de el ELN, el Clan del Golfo, que usan e instrumentalizan a los campesinos para poder tener recursos para generar más violencia en Colombia. Ese es el combate que vamos a hacer. Ese es un programa diseñado para disminuir el total de hectáreas y disminuir el narcotráfico y toda su cadena que tanto afecta a la violencia y que tanto genera afectaciones en ciertas regiones colombianas. Ministro, ¿a usted el glifosato le parece inocuo? ¿Le parece que no afecta para nada a la salud? Néstor, lo que está claro en los estudios señalados es que precisamente lo que va a hacer el programa que desarrolla el gobierno nacional es desarrollar un programa que tenga la menor exposición por parte de la aplicación. ¿Qué le quiero decir? Por lo menos lo que ha venido siendo diseñado por agrónomos y químicos dentro de la policía. Es un programa que el 100%, el 65% será componente de agua, 33% será componente del herbicida y el resto es la aplicación de un componente mineral de modo que la gota caiga más rápido y tenga efectos directamente sobre la hoja para hacer las afectaciones. Y aquí la exposición no es una exposición permanente, sino es de una sola vez. Esto debería tener efecto sobre la mata de coca las siguientes 96 horas. ¿Por qué lo hacemos? Porque es mucho más efectivo. Hoy una erradicación manual, por ejemplo, un erradicador manual puede
gastarse en erradicar casi 2 hectáreas al día, y el costo es de 3.2 millones de pesos. Con la aspersión aérea puede erradicarse 162 hectáreas y el costo es de 1.6 millones de pesos por hectárea. Sí. Aquí estamos disminuyendo la posibilidad de afectar a policías y soldados, y está desarrollándose un plan de manejo ambiental de acuerdo con los requerimientos que han sido señalados. Esta concentración, estos porcentajes que usted está dando, son muy diferentes a los que se usaban antes, es decir, agua en mayor proporción, 2/3 de agua, 1/3 de glifosato, ¿es diferente a lo anterior? Aquí se hicieron unas modificaciones por parte del equipo de químicos y agrónomos de la Policía Nacional. Por ejemplo, se agregó el tema del componente mineral que no se tenía antes, y ahí hubo una modificación especial. Y eso quiere decir que pues aquí se han hecho todos los ajustes de modo que podamos tener un elemento que cumple con las indicaciones del plan de manejo ambiental, que también, por supuesto, reduzca las afectaciones en salud de acuerdo con los criterios que han sido dados, y por supuesto se aplique ese en grandes cultivos donde hay uso industrial, donde podemos dar una mayor protección a nuestros policías y soldados. Lo que no puede seguir sucediendo es que en ciertas de estas áreas, a pesar de que estamos haciendo los esfuerzos de erradicación manual, por ejemplo, el año pasado nos hubieran asesinado a 28 entre policías y soldados, y 160 de ellos hubieran sido afectados y heridos, o 57 erradicadores que son campesinos también, que perdieron su vida en este ejercicio porque ahora colocan minas antipersona, porque además hacen motines, porque les hacen azonadas a los grupos de erradicación manual. Aquí el propósito del país, y todos debemos ser conscientes, es que son estas hectáreas de cultivos ilícitos y su disminución del total de hectáreas un gran objetivo nacional para disminuir esos recursos que afectan hoy la seguridad nacional y generan esa inestabilidad en ciertas regiones. Ministro, cuando nos estaba explicando usted las condiciones que tenía que cumplir por el fallo de la Corte, pues nos mencionó que faltaba la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes, y también, si no le entendí mal, el Plan Nacional Ambiental que debe el plan que debe aprobar el ANLA. Esas dos, ¿usted por qué está tan seguro de que esos dos pasos pueden pasar rápidamente, y cuándo empezaría en efecto la fumigación? Bueno, somos muy respetuosos de las decisiones de las diferentes instancias. Lo que hemos venido dando es paso a paso. Este es un paso adicional para cumplir con las exigencias y los requisitos que estableció la Corte Constitucional. Este decreto lo que permite es, primero, que haya un programa y una normatividad independiente del operador. Eso quiere decir, hoy son estas entidades que han sido señaladas las que fijan la política del programa y los mecanismos de evaluación y seguimiento. Lo segundo, el operador será la policía, que tendrá que rendir cuentas en todas estas materias que han sido señaladas. Y por supuesto, pasemos con la sustitución de cultivos. Pero ¿cuándo calcula usted, ministro? ¿Cuándo calcula usted, ministro, que podría comenzar la fumigación? Teníamos un cronograma establecido que venía avanzando, y esperamos, por supuesto, que apenas se surtan estos trámites en mes y medio podamos iniciar este proceso. Sí. En ese tiempo, ministro, ¿se tendrían los conceptos y se tendría vía libre del Consejo Nacional de Estupefacientes? Se lo pregunto porque, comenzando usted como titular del Ministerio de Defensa, había dicho que a finales de marzo, a comienzos de abril, usted tenía previsto que comenzaría la aspersión aérea de los cultivos ilícitos, y por ahora no se ha logrado cumplir la meta. ¿Usted confía en que esta nueva meta que plantea se logre, se cumpla? Pues trabajamos con toda la decisión y con todo el compromiso de que lo más importante es que los colombianos puedan tener la tranquilidad de que se desarrolle un programa por aspersión por precisión con los requisitos que ha señalado la Corte Constitucional, de modo que se puedan tener en cuenta los requisitos de salud y los requisitos ambientales, también con toda la urgencia para que avancemos en poder hacer esta aspersión que complementa todo el esfuerzo de erradicación, porque lo que tenemos es que reducir todos los cultivos ilícitos que son los que generan violencia en Colombia. Y por supuesto trabajamos con ese cronograma, se han presentado algunas acciones judiciales que por supuesto tienen que ser resueltas, y en esa medida hemos venido dando pasos, pero estamos avanzando para cumplir esos requisitos, y inmediatamente sean aprobados poder iniciar con esa aspersión por precisión. Sí, ministro, ¿cómo ha sido la presión de Estados Unidos para volver a este paso, para volver a la aspersión? La decisión de adicionar una herramienta como la aspersión por precisión es una decisión del gobierno colombiano, que tiene claridad de que nosotros tenemos que avanzar de forma decidida en reducir el total de hectáreas de cultivos ilícitos. Por supuesto, en las discusiones que hemos tenido, inclusive si usted ve el estudio señalado por
reciente, cuando se liberan los recursos por parte del Congreso de Estados Unidos. En el informe que hace el Departamento de Estado señala que la aspersión es una opción y que debería desarrollarse, pero además de otros esfuerzos como lo hemos venido haciendo erradicación manual, haciendo ejercicios de sustitución y también complementando los esfuerzos con la inversión social. Y esa política que ha tenido el presidente Duque seguirá. Aquí lo que estamos es adicionando un instrumento más para poder ser mucho más efectivos, sobre todo combatiendo un tema que preocupa mucho a todos, preocupa al gobierno colombiano, preocupa las evaluaciones que se hacen en Estados Unidos sobre los cultivos ilícitos y que hacen Naciones Unidas, que es la resiembra. Y en términos de la aspersión por precisión también nos ayuda a ser mucho más efectivos en el control de la resiembra. Entendía que es una decisión autónoma del gobierno colombiano, pero la anuncian cuando estaba en Bogotá el delegado de Biden, el señor Juan González, con quien se reunieron ustedes, los delegados del gobierno, el presidente Duque, ayer en la Casa de Nariño. ¿Eso es coincidencia, ministro? Realmente, Néstor, es pura coincidencia. Nosotros veníamos trabajando con este cronograma desde hace bastante tiempo y pues particularmente el Ministerio de Justicia venía elaborando este decreto desde hace ya varios meses. Ministro, a propósito precisamente de los Estados Unidos, Pablo Escobar, por ejemplo, jamás sembró una sola mata de coca, pero fue el narcotraficante más famoso y más pedido y más buscado, obviamente, por los gringos y en general por todos los tiempos. ¿Ustedes están pensando en estrategias para atacar en particular lo que importa de la cadena del narcotráfico, como es la logística y el lavado de dinero, ministro? Es que estamos llenos en el país de mercancía de contrabando, producto del lavado de dinero de estas exportaciones de coca. ¿Qué van a hacer ustedes más allá de enfocarse en lo mismo, que es la planta, que es la siembra de unas cuantas hectáreas o de varios miles de hectáreas? No, la política de lucha frontal contra el narcotráfico y los crímenes que están asociados ha sido integral y tenemos porque el fenómeno ha mutado. El problema ya no son los Pablos Escobar que tenía Colombia, sino hoy tenemos unas organizaciones que yo llamo los símbolos del mal, que son esas organizaciones que mutaron después del acuerdo de paz, después de los procesos de los últimos años, que son las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo, el ELN, los Pelusos y los Caparros, que son hoy los grandes grupos que se han concentrado en unas zonas para explotar rentas criminales. ¿Qué rentas son las que ellos afectan? Primero, el narcotráfico, haciendo cultivos, organizando los laboratorios y haciendo la distribución de la coca a nivel internacional a través de las costas o vía aérea saliendo por Venezuela. Todos esos puntos de la cadena los estamos combatiendo. El año pasado tuvimos 130.000 hectáreas de erradicación, el año pasado destruimos 5.000 laboratorios, el año pasado incautamos 505 toneladas. México está haciendo control. Eso hemos hecho un ejercicio de todo el punto de la cadena, incluyendo el lavado de activos, y aquí se centra un esfuerzo especial entre la Policía Nacional con la UIAF. Lo segundo, por supuesto, neutralizando a los cabecillas, que son los quienes originan este negocio, y por eso es tan importante el ejercicio que está haciendo nuestra policía y nuestras fuerzas militares para poder neutralizar a cabecillas como Otoniel, o lo que se está haciendo con Gentil Duarte, o también a nivel internacional con lo que se requiere hacer con los líderes de la narcotráfico que siguen manejando el negocio del narcotráfico desde Venezuela. Y lo tercero, por supuesto, en el ejercicio que nos corresponde es hacer en esas zonas el control de las otras rentas criminales que ellos utilizan, porque además del narcotráfico utilizan esos recursos de narcotráfico para desarrollar minería ilegal o para desarrollar microtráfico en esas zonas. Entonces, la estrategia completa de defensa y seguridad entiende en el narcotráfico una amenaza, pero todas las acciones están enfocadas a destruir toda la cadena y todo aquello relacionado con que alimenta esas rentas criminales que tienen estos grupos armados organizados. Es el ministro Diego Molano hablando sobre la reanudación de fumigación con glifosato. Señor ministro, ya que lo tengo en la línea, quisiera preguntarle de un tema diferente, con su permiso, de un tema profundamente polémico, el de la compra de los aviones, los F-16. ¿Usted se mantiene en querer seguir el proceso para gastarse $4.500 millones en esos aviones que le está pidiendo la Fuerza Aérea Colombiana en este momento económico del país? Néstor, una Fuerza Aérea necesita unas capacidades superiores que garanticen la soberanía y sobre todo el combate al narcotráfico. ¿Cómo es este proceso y en qué va este proceso? Este fue un proceso que inició en el año 2012, donde se hizo una evaluación de la necesidad de renovar la flota y se repotenciaron los aviones CAFID.
Luego, un COMPES en el 2018 señala la importancia de hacer esa renovación y desde ahí se ha venido trabajando. ¿En qué estamos en este momento? En ese momento estamos con unos estudios de mercado que se ha tenido conversaciones con 4 países, con Francia, con Suecia, con Estados Unidos Francia, Suecia, Estados Unidos y España. En este caso estamos haciendo la valoración del estudio de mercado. ¿Qué tenemos? Necesitamos a partir del año 2023, cumplen la vida útil de esos aviones, pero el proceso es un proceso de largo aliento. Solo los primeros aviones, si se llegara a dar cualquier tipo de negociación, llegarían después del año 2026 y en los siguientes años hasta casi el año 2032. O sea que hay un proceso en el que estamos haciendo las valoraciones. Cuando se acaban de hacer los estudios de mercado, se tomarán las decisiones respectivas. Pero es decir, el proceso usted lo mantiene hoy, ministro. El de estudios de mercado sí lo estamos haciendo esas conversaciones, porque por supuesto eso es un proceso largo, es un proceso técnico, es un proceso que tiene que valorarse adecuadamente por parte de nuestra Fuerza Aérea y en ese sentido pues se están haciendo esas valoraciones. Además, pues realmente esto tiene efectos desde muy largo plazo porque serán después del año 2026 que comenzarían a llegar los primeros aviones. Entonces en esa medida pues hay que planear es con esa perspectiva. ¿Y no lo han disuadido, ministro, las reformas tributarias que están en marcha, los llamados de apretón del gasto público, el sacrificio de los colombianos? ¿Usted cree que el palo está para la cuchara de gastarse 4.500 millones de dólares, es decir, casi la mitad de lo que van a recoger en la reforma tributaria en aviones en este momento? No, la reforma social sostenible que se ha presentado es una reforma que está enfocada los recursos a temas de mitigar los efectos que ha tenido la pandemia. Todos los recursos que están señalados en la reforma están enfocados a poder generar mayor educación, mayor ingreso solidario, mayor apoyo a la pequeña y mediana empresa. Así están enfocados según el proyecto que ha venido siendo discutido. Las discusiones frente al tema de seguridad son discusiones que hemos venido dando de acuerdo con lo que es el COMPES 2018, pero la reforma que está planteada hasta el momento es una reforma que está enfocada en temas sociales para mitigar los efectos de la pandemia y permitir la reactivación económica. No, yo sé eso, ministro, pero ¿usted cree que la gente se aguanta el mensaje sacrifiquémonos todos menos las compras militares en el Ministerio de Defensa? Hay un presupuesto que ha sido aprobado para este año, es un presupuesto de 39 billones de pesos que ya había sido asignado y que estamos desarrollando las actividades normales. Casi el 85% de ese presupuesto que tenemos nosotros asignado se va en el pago de la nómina de nuestros soldados y policías, y lo que hemos venido haciendo es ejecutando ese presupuesto como había sido asignado, no ha sido modificado de ninguna otra forma y está enfocado en esa. La discusión frente al fortalecimiento de capacidades aéreas es una discusión que viene desde hace largo plazo y, como le cuento, en este momento solo estamos en la fase de estudio de mercado. Sí. ¿Y de dónde saldría la plata para comprar esos aviones, ministro? Por eso, como le cuento, estamos en la fase de estudio de mercado. En el presupuesto se destinar para este año, se destinaron recursos para esa fase de estudio de mercado. Ministro, quedo pendiente de esa decisión. Ojalá la tomen de la mejor manera posible allí en el Ministerio de Defensa. Gracias, señor ministro Molano. Estás escuchando.